Hola niños y niñas de primero básico, bienvenidos a la clase número 17 del plan Leo Primero. Hoy comenzaremos a trabajar con la letra S, la letra que se llama S y suena S. Vamos a partir con la primera actividad de nuestra clase, que dice así. Clase 17, actividad 1. Lea en voz alta al estudiante el texto El sapo de Bullock. Luego, pide que realice las siguientes actividades. Vamos a leer entonces en conjunto, se los voy a leer yo con la idea de que ustedes vayan siguiendo la lectura con su dedito. Por lo tanto, comenzamos con el dedito arriba en el título, en las letras de color, y dice: El sapo de Bullock. El sapo de Bullock es un animal que solo existe en el sur de Chile y en ningún otro lugar del planeta. El sapo de Bullock, como los demás sapos, es un anfibio. Esto quiere decir que puede vivir en el agua y en la tierra. El sapo de Bullock vive cerca de los ríos, bajo troncos o piedras. Es pequeñito, mide apenas 8 centímetros, es decir, cabe en la palma de una mano. Tiene la piel seca y con muchas verrugas. Es de color café y se caracteriza por tener una mancha amarilla entre los ojos. Se desplaza caminando y a veces saltando. Este sapo, al igual que todos los sapos, es carnívoro. Come gusanos, arañas, insectos y caracoles. Para conseguir su comida, usa la lengua, que tiene una especie de pegamento con el que atrapa a sus presas. El sapo de Bullock está en grave peligro de extinción, ya que la tala de árboles nativos y la contaminación han dañado su hábitat. Por eso, hoy se está protegiendo la cordillera de Nahuelbuta, que es el lugar de Chile en el que vive. Por lo tanto, ya habiendo leído el texto, vamos a pasar a la siguiente actividad, la que está justo abajo del texto. Nos encontramos entonces con un verdadero y falso y dice, según el texto, ¿cuáles de estas afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas? Escribe una F o una B según corresponda. Por lo tanto, vamos a usar la F para decir que es falso y la B para decir que es verdadero. La primera oración dice, el sapo de Bullock solo vive en Chile. ¿Eso será verdad o será falso? El sapo de Bullock solo vive en Chile. Por supuesto que podemos volver a nuestro texto y buscar las respuestas en él. Si nos fijamos en la primera oración, dice, el sapo de Bullock es un animal que solo existe en el sur de Chile y en ningún otro lugar del planeta. Por lo tanto, la primera oración que dice que el sapo de Bullock solo vive en Chile sería correcta. Tendríamos que poner una B de verdadero. Ponemos entonces la letra B. La segunda oración dice, el sapo de Bullock solo vive en la tierra, es decir, que no vive en el agua, que se queda todo el tiempo en la tierra. ¿Qué creen ustedes? ¿Será verdadera esa oración? Recordemos en el texto que hablaba de que el sapo de Bullock dice que el sapo de Bullock, como los demás sapos, es un anfibio. Esto quiere decir que puede vivir en el agua y en la tierra. Entonces, ¿es verdad que el sapo solamente vive en la tierra? No, no es verdad, es falso. Por lo tanto, vamos a poner una letra F. ¿Por qué? Porque el sapo vivía en el agua y en la tierra y por eso decíamos que es un anfibio. La tercera oración dice, este sapo solo come plantas. ¿Es verdad que el sapo come solo plantas? ¿Se acuerdan qué era lo que comía este sapo? Volvamos entonces a nuestro texto. Y si nos fijamos un poquito más abajo, dice, este sapo, al igual que todos los sapos, es carnívoro. Come gusanos, arañas, insectos y caracoles. ¿Es verdad entonces que este sapo come plantas?
No, no es verdad. Muy bien, porque este sapo comía insectos, comía arañas, es un carnívoro. Entonces, en la tercera línea vamos a poner una F de falso, porque es falso que come plantas. Y por último, dice, en la cuarta oración, dice, el sapo de Bullock está en peligro de extinción. ¿Era verdad que el sapo de Bullock está en peligro de extinción? Podemos volver en la última parte del texto que dice, el sapo de Bullock está en grave peligro de extinción. ¿Y por qué estaba en peligro de extinción? Porque los seres humanos están talando los árboles donde puede vivir y la contaminación ha echado a perder su hábitat, que es donde este sapo está bien y tiene todo lo que necesita para poder vivir. Entonces, en la cuarta línea, donde dice que el sapo de Bullock está en peligro de extinción, vamos a poner una letra B, una V, porque esta oración es verdadera, está en peligro de extinción y por eso tenemos que cuidarlo mucho. En la parte de más abajo dice, ¿qué cosas le gustan comer al sapo de Bullock? Búsquenlas en el texto y pida al estudiante que escriba 2 de ellas. Ya las habíamos buscado, ya las habíamos recordado cuando dijimos que no comía plantas y que era carnívoro, y de esas que nombramos vamos a poder escribir 2. Ustedes se pueden ir al texto y encontrar en la cuarta, el cuarto párrafo que dice, este sapo, al igual que todos los sapos, es carnívoro. Come gusanos, arañas, insectos y caracoles. Ustedes deben elegir 2 de los alimentos del sapo, 2, y escribirlos en las líneas de abajo. Por ejemplo, puedo elegir gusanos y arañas, o puedo elegir insectos y caracoles, o puedo mezclar y elegir 2. Cuando ya hayamos escrito los 2 alimentos del sapo, que esto quiere decir que comprendimos y pudimos escuchar el texto, vamos a pasar a la siguiente actividad. Les recuerdo que si ustedes no alcanzaron a terminar las tareas, pueden volver al texto y hacerlo después con calma. Pasamos a la actividad número 2. Y en esta actividad vamos a empezar a trabajar con la letra S. Porque la actividad 2 dice algo muy sencillo y dice, pídele al estudiante que piense al menos 4 cosas que comiencen con la letra S. Luego las tendrán que dibujar en el recuadro. Y abajo hay un comentario para los apoderados que dice, si el estudiante no logra identificar una palabra, piense alguna y ayúdelo. Por ejemplo, algo que se echa a la comida para que tenga más sabor. O por ejemplo, ¿qué será eso, niños? La sal, muy bien, la pueden dibujar. Entonces yo podría decirles otra adivinanza. Cuando miro al cielo lo puedo encontrar y me da calor. ¿Qué será? Que parta con S. Muy bien, entonces ustedes lo van dibujando. O podemos pensar en frutas que comiencen con la S. Una fruta muy grande que comemos en el verano, que es rosada por dentro y es verde por fuera y tiene pepitas. O podríamos dibujar un animal que es largo, que se arrastra por el suelo, que hay unas que tienen un cascabel en la cola. Muy bien, una serpiente. Podemos encontrar distintas palabras, entonces piensen ustedes, traten de pensar ustedes, usen su creatividad, imagínense cualquier palabra que comience con el sonido S. Y vamos a dibujar 4 de ellas. Por supuesto que al terminar la clase ustedes lo pueden pintar para que les quede muy bonita esta tarea. Y cuando hayamos terminado de dibujar estas 4 tareas, vamos a pasar a la actividad número 3. Y la actividad número 3 dice así. Pida al estudiante que observe y nombre los dibujos. Luego, dígale que algunas palabras perdieron sus sílabas y tiene que encontrarlas para completarlas. Pida que escriba la sílaba que falta. Arriba, si ustedes ven, en los recuadros están las sílabas. Por ejemplo, la S con la A suena sa. Entonces, el primer recuadro dice sa. En el segundo hay una S y una E, y si las juntamos suena se. Muy bien, todos repitiendo conmigo. En la tercera, si tenemos la S y la I, suena si. Muy bien. El siguiente tenemos la S y la
O, que suena so. Y por último tenemos la S con la U, que suena su. Y abajo tenemos 4 dibujos que tenemos que completar. El primero de ellos, por ejemplo, dice, ¿qué es eso? Muy bien, eso es una mesa. Y abajo podemos ver que está escrito me. ¿Qué sílaba me falta? Me, sa. Muy bien, entonces la primera línea ustedes escriben sa, mesa. La siguiente, ¿qué es ese dibujo? Es una sirena, muy bien. ¿Y con qué sílaba parte sirena? Si nosotros lo aplaudimos, ¿con qué sílaba parte? Con sí, muy bien, sirena. Entonces escribimos en la línea sí, la s y la i, sí. El siguiente, esta es una palabra cortita porque es muy bien, es un oso. Y tenemos puesta la o. ¿Cómo tenemos que terminar esta palabra? Escribiendo so. Muy bien, entonces buscamos dónde dice so y la escribo en la línea. Y por último, para que yo haga crecer una planta, yo tengo que enterrar en la tierra una semilla. Y la palabra semilla, ¿con qué sílaba comienza? Semilla. Y ahí está escrito milla. Entonces nosotros lo que tenemos que escribir es la sílaba semilla. Muy bien, niños, los felicito. Y para terminar esta clase, vamos a realizar y practicar la escritura de la letra S en mayúscula y minúscula. Revisen bien dónde debemos comenzar, cuál es el movimiento que tenemos que hacer. Les recuerdo, respiren al hacer esto, estén sentados tranquilos y derechitos y no carguen tanto el lápiz para que no les quede doliendo su manito. Y con eso habremos terminado nuestra clase 17. Espero verlos pronto para hacer la clase 18 y seguir reforzando todas estas habilidades para poder aprender a leer y escribir.